Hola, muy buenas tardes para todos. Una vez más nos reunimos acá con diferentes personas de la comunidad educativa Colcristo, con un súper invitado que, mejor dicho, nos va a dejar muy motivados para la escritura. Bueno, una nueva tertulia literaria cada 8, cada 15 días, muy interesante que tenemos acá estos invitados que nos regalan su tiempo, su saber, su humanidad, sus ganas de literatura desde cada una de las disciplinas. Esto es algo que cada vez se convierte en un tema más apasionante, más bueno para nuestros estudiantes, para los padres de familia, para los profesores. Bueno, ya les voy a contar quién es nuestro invitado. Tenemos hoy en la mesa de la tertulia a las profesoras de español, Gloria Carmen Sabinasco y Alexa Joana Patiño. Y un buen número de estudiantes, qué rico. De sexto tenemos a María Salomé Álvarez, tenemos a Isabela García, tenemos de 11 a Santiago Carmona, a Daniel Monsalve, a Juanita Sánchez, de quinto tenemos a Camila Marín Muñetón. No, unos chicos súper pilos pues en este proyecto de lectura y escritura, leer y escribir bien para pensar y actuar bien. Bueno, nuestro gran invitado el día de hoy es David Jesús Higuera Campos. David es editor y escritor de literatura infantil y juvenil, poeta y músico aficionado. Nació en el Socorro, Santander, cuna de la libertad de Colombia. Bueno, eso es lo que dicen. No es un término despectivo como comunero, utilizado por los españoles para referirse a quienes gestaban el proceso de emancipación. David siente y comprende que la nueva revolución está en las artes. Uy, qué bonito es. Es muy, muy, muy cierto eso, David. Como actos que aportan directamente en la construcción de la paz. Durante los últimos 15 años ha trabajado en diferentes editoriales, hasta el 2017 que decide emprender Higuera Editores, una empresa que se dedica al desarrollo y promoción de literatura, involucrando a escritores de diferentes nacionalidades y a su vez adquiere un compromiso con escritores nuevos y emergentes colombianos, ya que cree que la escritura puede cambiar corazones. Y hoy, ¿cómo le parece pues, David, que el tema es la escritura? Nosotros queremos decirle a Colombia que, que escribir también es resistir y que la manera para nosotros no es parar ni dejar de enseñar, ni dejar de aprender, sino por el contrario, movilizar a nuestros estudiantes para que escriban. Entonces, bienvenido David, este es el Colegio de Cristo, este es su espacio. Yo sé que tiene muchísimas cosas que contarnos, que compartirnos de ese proyecto de vida tan tuyo de escritor y editor. Bienvenido al Colegio de Cristo, David. Hola, profe, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a las profes que se encuentran aquí en este momento y gracias a los alumnos que nos acompañan, a los padres y otros docentes que mañana nos van a poder oír y escuchar y acompañar también. Bueno, arranquemos por lo que decía la profe sobre Socorro Santander. Socorro Santander es un pueblo en el cual existió el virreinato, estamos hablando de hace unos 200 o tal vez más años, y los habitantes de ese entonces, que eran llamados despectivamente por los españoles como los comuneros, porque hacían referencia a que eran comunes, gentes comunes, personas comunes, ni siquiera les decían personas, sino eran gentes comunes. Entonces, allí se gesta un proyecto como de revolución que se llaman los comuneros, en los cuales hay mujeres
mujeres que están completamente, o sea, están en completo desacuerdo por los impuestos que está colocando el nuevo virreinato, que está subiendo los impuestos. Entonces la gente se enoja, coge los edictos, porque en ese entonces se publicaba el alza de impuestos, era en un edicto y se pegaba en diferentes lugares del pueblo, en la plaza pública, en la plaza de mercado, en la puerta principal de donde estaban como las oficinas del virreinato, por así decirlo, y entonces decía notifíquese y cúmplase. Y Antonia Santos dice como que esto no es en lo que yo estoy de acuerdo y no me parece justo que a nosotros nos sigan sumando todos los impuestos para que el virrey viva chévere, tenga una vida bonita. Aparte de eso, todo lo que recogen de oro, de piedras preciosas, de metales, todo se lo están llevando para España y a nosotros nos están empobreciendo cada día más. Nos están limitando digamos que los accesos a poder crecer como empresarios o como personas que cultivan la tierra o como alguien que quiere montar una tiendita, porque tan pronto montaba una tiendita, llegaban ahí ellos con todo su acompañamiento de recaudadores de impuestos y empezaban a decirle al tendero, bueno, listo, va a vender chicha, va a vender guarapo, va a vender aguardiente, va a vender panela, entonces tiene que pagarnos todos estos impuestos. Y es básicamente lo que está ocurriendo en este tiempo también, ¿no? Entonces, pero también vemos que en este tiempo a través de las artes, en las manifestaciones o en las protestas que se están haciendo en el país, la gente se expresa a través de las artes, a través del teatro, a través de la danza, a través de las expresiones circenses, como esas que se cuelgan de telones, que hacen malabares. En Cali se ve que los chicos o los grupos, las compañías de danza van allí y bailan y danzan y le muestran a la gente las acrobacias y le dicen a la gente, hey, el arte resiste. El arte está aquí presente porque el arte es una manifestación del pueblo con la cual queremos decir, queremos paz, queremos un país en paz, queremos movilizarnos, pero nos queremos movilizar en paz y a través del arte. Por eso mi biografía dice que yo considero que el arte es el camino para la paz y también la literatura. La literatura es en sí la herramienta que se utiliza para eternizar algunas situaciones que ocurren. Digamos que si no existiera la literatura, la creación literaria, de pronto no conoceríamos muchas cosas que ocurrieron hace, no sé, 1000, 2000, 3000 años atrás, no las conoceríamos si alguien no se hubiese tomado la tarea de escribirlo, ¿no? De contarlo, de narrarlo, de transcribirlo de pronto de un lenguaje a otro lenguaje. Por ejemplo, cuando existía Babilonia y este rey Nabucodonosor, él cuando iba conquistando pueblos, lo que hacía era que tomaba las personas que dentro de ese pueblo sabían de escritura o de diferentes escrituras y que a su vez tenían también la capacidad de contar cosas, que contaban bien las cosas y le decía, bueno, usted no va a ir como los demás personas que van a ser esclavos míos, sino que usted se va a sentar aquí en mi trono, va a tener un lugar allá, un banquito, le van a dar de comer, le van a dar agua y lo van a bañar y lo van a vestir bien, pero usted va a escribir en su lenguaje, en su idioma, en su lengua, usted va a escribir lo que yo voy a hacer de aquí en adelante, lo que va a ocurrir, tanto las cosas buenas como las cosas malas, las va a contar porque yo quiero que la gente que habla su lengua, la gente que habla su idioma, la gente que habla su idioma, todos sepan quién soy yo, el rey. Entonces, digamos que por medio de esa forma, de esa expresión artística, nosotros conocemos qué ocurrió hace 1000 o 2000 años y también a través de las artes rupestres, que era lo que hacían los nativos o los pueblos originarios, que por ejemplo aquí en Colombia hay sitios donde uno va, que hay rocas grandes, y debajo de las rocas grandes hay figuras de manos, hay figuras hechas de animales con tinta roja. Digamos que desde ahí vemos también cómo se usa la tinta para tratar de comunicar algo, ¿no? Para darle un sentido a las cosas al momento de escribirlas. Entonces, la escritura se ha vuelto un mecanismo no solamente de resistencia, no solamente
de movilización, no solamente se ha vuelto un compromiso social o un hobby o algo que nosotros hacemos porque nos gusta, se nos facilita, sino que también es una forma de hacer que algo se mantenga en la historia, perdure, y que las personas que de pronto en unos 200 años, cuando estén acá y estén mirando literatura infantil, de pronto puedan encontrar alguno de estos libros, algunos escritos por mí, y digan, vea, hace 200 años existió un escritor que se llamaba David Higuera y hablaba acerca de la protección de los animales, hablaba acerca del medio ambiente. Vea qué curioso, en ese entonces habían ríos, en ese entonces habían páramos, y ya hoy 200 años después eso es un mito, eso es una leyenda, que alguien diga que existió un páramo en el cual había un oso, de pronto había un cóndor, de pronto habían unas especies de plantas que se llamaban frailejones que crecían 1 centímetro cada año o 1 milímetro cada año. Entonces, imagínense en crecer 1 centímetro cada año. Nomás pensemos en eso. Pero es curioso, ¿no? ¿Cómo sería toda la gente de pequeña entonces? Tenía que pasar 30 años para que creciéramos 30 centímetros. Eso que está ocurriendo en sus mentes en este momento se llama creación literaria, porque ustedes ya están empezando a imaginarse cómo sería una persona que creciera 1 centímetro por año, ¿cierto? De pronto ya se están imaginando cómo serían sus extremidades. Bueno, eso es creación literaria. Pero entonces, ¿qué sucede? Si la literatura no se utiliza con estos objetivos de crear, de construir, bien sea, digamos que lugares que vienen de lo orínico, o lugares que vienen de la fantasía, o de pronto como el caso de Gabriel García Márquez, que él escribe un lugar que llama, creo que Macondo, pero Macondo es su región del Caribe. Macondo es Colombia, realmente. Si ustedes leen Macondo, y hay una partecita que yo estaba leyendo hace poco donde decía que a mitad de la noche se escuchaba que los militares a golpe de culata rompían las puertas de las personas y las iban sacando y las iban desapareciendo, y que al otro día las familias iban hasta donde estaba el puesto militar y preguntaban por sus familiares y decían que no, que eso era una mentira, que eso era un sueño, que eso no existió, que eso no pasó. Básicamente, de no ser por Gabriel García Márquez que cuenta esta historia, nosotros no sabíamos, no sabríamos en este momento qué hizo el ejército en ese entonces, que es lo mismo que estaba ocurriendo en este tiempo. Entonces, la literatura, digamos, como lo teníamos nosotros como está el nombre del taller de hoy, que se llama, por aquí lo tengo, perdónenme, yo no me demoro mucho en buscar las cositas. Por aquí lo tengo. Ya, aquí está. Dice: el arte de escribir entre el placer y el saber para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Ve? Muy, 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 muy bonito. Leer y escribir para pensar y actuar bien. Bueno, leer y escribir a veces sirve para contar y para narrar una historia. Yo recuerdo que cuando tenía más o menos unos 10 años y estaba terminando mi primaria, dentro del colegio en el que yo estaba, en ese entonces no existía un plan lector como el que ustedes manejan hoy en día, que de pronto leen un libro por mes o 2 libros por mes. Allá sí existía un tiempo de lectura y era media hora de lectura cada mañana. Y también recuerdo que había una hora de arte y había media hora de lectura en este colegio. Y recuerdo que dentro de las cosas que nos daban para leer había muchas cartillas y habían muchos cuentos infantiles. Curiosamente, yo me enfoqué en unos libros, unos tomos que había sobre mitos y leyendas de Latinoamérica, que me fascinaron, me explotaron la cabeza, me parecieron súper geniales aprender sobre ese tipo de cosas y sobre todo entender que cosas a las que yo de pronto le tenía miedo cuando iba al campo, cuando yo iba a la finca de los abuelos, yo le tenía miedo a un sonido muy particular que había como a un lado del cafetal, porque había un árbol de madroño muy grande. Entonces el árbol de madroño es un árbol que crece gigante, crece como una ceiba y tiene una fruta amarilla que tiene púas, y tú las rompes y dentro hay como unas pepitas parecidas al cacao, como nace el cacao, y al lado, digamos que izquierdo,
Entonces venía descendiendo como la montaña y por ahí bajaba un riachuelo, el cual empezaba como a descargarse hacia la parte de los potreros que habían en la finca. Y todo eso para mí construía lugares donde vivían esos monstruos de los cuales yo leía en los libros de mitos y leyendas. Entonces yo me imaginaba que hay viruñas que hablan allí, o que la Llorona, ella vivía allá detrás de una roca en la quebrada, y así eran como mis ideas cuando yo iba allá de vacaciones y veía eso y lo comparaba con las lecturas que tenía, y me imaginaba que de pronto todos esos seres vivían realmente detrás de la casa de mis abuelos, y para mí eso era aterrador. Después de las 6 de la tarde yo no cruzaba del patio donde se secaba café, yo no cruzaba de ahí, es decir, que hay que ir a traer la ternera que está ahí al lado, no, que se traiga la ternera sola, que venga sola, que ella venga sola, porque realmente no creo que yo pueda ir. O si yo iba, tenía que ir con 2 personas más que eran pues mis hermanos, ¿no? Entonces, eso generó un impacto en mí, esa literatura, por ese lado, como por lo fantástico, como por lo monstruoso, pero que no es desgarrador y tampoco es como algo que te genere mucho temor, sino es más un miedo, como escuché un ruido, oí algo por allí. Y recuerdo mucho que había un ave, que esa ave hacía y eso era para mí como que llegó la Llorona, llegó el Viruña, llegó la Patasola, llegó la Madre Monte, ya ahí está. Y pues uno en la noche en el campo escucha muchísimos ruidos de animales que no se oyen en el día. Lo otro era un libro que creo que fue uno de los libros que me marcó muchísimo, muchísimo, y era, no recuerdo el nombre, pero era un libro bastante lleno de páginas, tendría por ahí unas 300 páginas, pero era un formato de libro que no era literatura, sino era como más de tipo crónicas, ahí se contaban y se narraban unas historias y unas crónicas. Por ejemplo, yo recuerdo que ahí fue la primera vez que yo leí la historia de un grupo de personas que criaron un poco de patos salvajes y luego hicieron que esos patos salvajes volaran de un lado a otro lado para que hubiese migración, para que llegaran a un lago el cual querían tapar y volverlo como un parque de diversiones, algo así, que eso después se volvió una película, eso después salió en el cine, pero yo la primera vez que supe de eso lo leí a través de ese libro, y a través de ese libro conocí muchas historias de personas que se dedicaban como a la conservación ambiental, pero eran movimientos personales. Es decir, vivo aquí al lado de un humedal y de pronto una constructora quiere venir a construir y tapar un humedal, pero en el humedal, ¿qué hay? En el humedal hay anfibios, hay grillos, hay mariposas, hay pequeñas aves, hay peces también en ese humedal. De pronto el humedal es el sitio de paso de alguna ave migratoria que va del norte a sur o de sur a norte. Entonces yo quiero proteger ese espacio para estos animales y quiero protegerlo porque pues, el medio ambiente es muy importante. Entonces ese libro se componía de todos esos elementos. Yo pienso que esos dos marcaron muchísimo la literatura que hoy en día escribo, porque por ejemplo, El Reino de los Nidos Dorados, que es un libro que yo tengo aquí atrás, es un libro que nace en dos procesos. Nace con la intención de hablar sobre el páramo, ay caramba, cuando uno necesita un dato así rápido se le olvida. Bueno, el uno es el contexto político en el que se desarrolla, y el otro es un páramo que está entre norte de Santander y Santander del Sur, que también rodea un poquitico como la zona de Boyacá, que en un momento se me olvidó, que los santanderianos defendieron en 2 años anteriores muy fuertemente con marchas, con protestas, y lo defendieron de las multinacionales que lo querían que lo quieren explotar, porque pues casualmente allá hay oro, sí hay oro, pero también hay agua. Es que vale más, el oro o el agua. El agua vale más en este momento. El agua la necesita todo el mundo, el oro realmente no es una necesidad, el oro es algo que la gente quiere como por vanidad utilizar. Entonces, yo escribí este libro, El Reino de los Nidos Dorados,
basado también en Colombia, basado en el contexto político que se desarrollaba en ese momento, entre derechas e izquierdas, entre la polarización que existía en el país. Y yo dije, quiero contarles a los chicos cómo se elige un buen gobierno, cómo se elige un buen presidente. Y entonces, durante todo el proceso se narran diferentes personajes. Por ejemplo, aparece un pavo real, que el pavo real llega y despliega todas las plumas y deja obnubilados a todos y los hipnotiza con esos ojos que tienen en la parte final de sus plumas y les dice a todos como que mírenme, yo soy el pavo real. ¿Qué ave más hermosa que yo existe en este lugar? Caray, chinitos. O sea, yo soy el que tiene que ser el que se siente en el trono del reino de los nidos dorados, por favor. O sea, y por allá había un ave, creo que es un pingüino el que sale, es un poco, el pingüino es, por así decirlo, es un poco líder social por allá del extremo sur del reino, y entonces le dice, disculpe, amigo Pavo, nosotros tenemos unos conflictos allá en el extremo sur con los leones marinos, porque pues ellos siempre traspasan los límites del reino y entonces se invaden nuestro reino y se meten a comerse los pingüinos pequeños, pues los polluelos de los pingüinos. Usted puede ir hasta allá, hasta el extremo sur, a ayudarnos a que esto no ocurra más. Y él dice, no, yo soy un pavo real. Yo vivo aquí en el clima cálido, templadito de donde estoy en este momento. Lo mío es levantarme, comer, desplegar mis plumas y enamorar a las pavas que hay en esta comarca. ¿Sí? Y entonces, así poquito a poco, a través de los personajes, de las características de los animales, yo empiezo a construir mis personajes para el libro, pero también empiezo a través de estos personajes para que los niños puedan, digamos que cuando lean, puedan ver que existen diferentes tipos de personalidades políticas. También sale el águila, y el águila dice, la águila llega con sus garras todas fuertes y dice, silencio todos. No existe un águila, un ave que se merezca mejor el trono que yo. Yo soy el control de todo. Yo todo lo veo desde arriba. Yo todo lo controlo y mi fuerza la supera a todas ustedes. Mis garras son más fuertes que las de ustedes. Mi pico es más fuerte que el de ustedes. Yo los controlo a todas. Y creo que en este país existen políticos que son así, que dicen que ellos a través de la fuerza controlan todo, ¿no? Entonces, por allá le pregunta a otra ave y le dicen, disculpe, pero y cuando haga frío y cuando llegue el invierno, ¿qué va a pasar con esas aves pequeñitas? ¿Usted las va a cuidar, las va a proteger? ¿Qué va a hacer de ellas? Y el alimento y el nido y esto. Entonces, digamos que yo hago uso de la forma de ser de las aves para empezar a narrar y a contar un poco pues el contexto político del país, pero también les cuento ahí que resulta que había un turpial dorado que se confabuló con otros personajes para venderle el páramo que estaba al norte del reino de los nidos dorados, que era lleno de árboles espinosos, y de donde nace el río que baña pues de agua todo el reino del nido dorado. Pues el agua es súper esencial y súper importante porque el agua permite que las plantas se nutran, que digamos que tengan su ciclo normal, que hayan semillas, que hayan alimentos, que hayan peces, para que las mismas aves coman, en fin. El agua es muy importante para ellos en el reino de los nidos dorados, pero un ave le pareció que era mucho más importante de pronto recibir algunas piedras preciosas, algunos elementos preciosos, y dijo que se lo iba a vender a las cabras saltarinas del norte. Y pues cuando las cabras saltarinas del norte invadan el reino de los nidos dorados, se suban a la montaña de los árboles espinosos y se coman absolutamente todos los árboles, ya después no van a haber árboles que produzcan agua y el río se va a secar. Básicamente eso es lo que hace el libro, ¿no? Entonces, gran parte de la influencia de la literatura que yo leí en la infancia me ha servido muchísimo o me ha impactado muchísimo para yo escribir sobre lo que escribo hoy en día. ¿Escribo de diferentes cosas? Sí, escribo muchas cosas. Recuerdo que ya cuando empecé a escribir, digamos que en forma, no con fines de publicación, sino más bien con fines de querer contar, de querer narrar. Esto ocurre cuando yo tendría por ahí unos 19, 20 años, que ya estaba en la universidad. Yo estudié en una universidad que se llama la Universidad Industrial de Santander.
Entonces salíamos con unos amigos a tocar guitarra, y en ese proceso de salir a tocar guitarra, habían personas que les gustaba leer, a mí también me gustaba leer, entonces empezamos a intercambiar libros, diferentes tipos de libros, poesía, libros de terror, habían libros de pensamiento, habían libros, novelas, historias normales. Entonces empezábamos a compartir libros, empezábamos a tocar guitarra y yo empecé a hacer mis primeros cuentos. Había uno que narraba una pequeña historia de amor entre el sol y la luna. Había otro, mentiras, entre un lucero que viajaba por el universo y la luna. Había otro que era un cuento infantil que se llamaba Sophie Topi y los personajes del Roble Rojo. Sophie Topi y los personajes del Roble Rojo. Entonces es la historia de una niña que se levanta, una niña como de 8 años, que se levanta y empieza a escuchar por ahí un sonidito como de violín que viene de su ventana, y entonces se levanta, mira la ventana y se acerca más a la ventana y de pronto ve que en la ventana hay un grillo con un violín. Y entonces ella dice, pero hey, ¿qué hace un grillo aquí en la ventana? Y el grillo le dice, no, un momento, me respeta, yo no soy ningún grillo, yo soy Pepe y soy la persona encargada de llevarte a nuestro reino, su majestad. Y entonces ella se queda como que, ¿qué? ¿Pepe? Y luego recapacita y dice, miércoles, estoy hablando con un grillo, ¿qué está pasando acá? Entonces es un personaje que se llama Sophie Topi y creo que son los habitantes del Roble Rojo, pero todo es una travesía por encontrar el palo de lluvia, porque el reino de ellos estaba quedando sin agua. Llevaban 2 años en los cuales no llovía y pues digamos que de alguna forma decían que tenían que ir a traer la reina que estaba en otro mundo, que vivía en otro mundo, para que ella pudiera rescatar el país, algo así como Alicia en el País de las Maravillas, pero versión santanderiana realmente, porque todo lo hace como en cosas de Santander. Y así yo empecé como a hacer mis pequeños escritos, pero esos escritos se perdieron, quedaron como cosas aquí en la cabeza, quedaron cositas aquí en la cabeza de eso. Tal vez algún día me anime a retomarlos nuevamente. Y ya después de eso, como unos 5 o 6 años después, yo empiezo a trabajar en una editorial aquí de literatura en Bogotá. Mi primer trabajo fue como hacer reseñas de unos libros que habían traído de Brasil. Luego empecé a trabajar en estos procesos y fui trabajando con diferentes editoriales. Duré trabajando con editoriales como unos 15 años, tal vez 13, 14 años más o menos. Recorrí algunos lugares de Colombia con estas empresas, trabajando en ferias editoriales, trabajando en asesoría pedagógica para colegios. Fueron tiempos bonitos porque visité Manizales, estuve en Armenia, estuve en Pereira, estuve en Ibagué, en Neiva, en Cali, en Popayán, en Pasto, en Medellín muchas veces. Entonces, digamos que a través de este trabajo yo como que fui conociendo muchas entidades que se dedican a la literatura aquí en Colombia. Entonces uno se da cuenta que la literatura se mueve en muchos lugares, en muchísimos lugares aquí en Colombia, y también que hay mucha gente que le está apostando a la literatura como unos procesos de vida, como en este caso lo que me ocurrió a mí. Llegó un punto en el que yo dije, pues no, ya siento que mi cuestión ya no es estar tanto dentro de una editorial, sino empezar a crear un proyecto con el cual yo pueda, pues, darme la oportunidad de construir un estilo de literatura, que es el que yo tengo en mis libros. La mayoría de mis libros, así sean juveniles, vienen con ilustraciones. Quería ver si por aquí encontramos. Sí, bueno, ese es de una autora española. Aunque es literatura juvenil, nosotros hemos tratado de hacer algunas cosas en estos libros, es que por lo menos tienen ilustraciones, y nosotros le hicimos un diseño aquí al borde de la página, ¿cierto? Entonces digamos que construimos nuestro estilo literario
y nuestro estilo literario se compone, digamos que de una página formadita, bien bonita. Si alcanzan a ver aquí los bordecitos, bueno, hacemos eso, le ponemos la letra capital, el título, aquí dejamos nuestra plumita que es parte de nuestro logo, y independientemente de si son libros para jóvenes grandes, para adultos grandes o para adultos pequeños, nuestro estilo literario es que todos los libros se componen con ilustración y se componen con texto, básicamente, y los infantiles pues mucho más. Este fue el último que escribí, se llama La travesía de USA. Es un libro que está basado en la historia de una cachorra que deambulaba por la ciudad, y entonces ella sufrió un accidente, y en ese accidente un carro pasó por encima de su patica y se la partió, y entonces tuvieron que amputarle la patica. De pronto la alcanzan a ver aquí al final, es ella blanca, ¿sí? Y aquí la tenemos en la portada también. Nos pareció muy importante que en la portada se fuera ella sin su extremidad completa, porque pues en la vida real es así. Entonces ocurre que ella va por la calle, ella es una perra de calle, va por la calle y un carro la atropella, no se fija que la perrita va cruzando. Nosotros somos los únicos animales pensantes con capacidad de reacción y con capacidad de intuición y de pensamiento, ¿cierto? Mientras que ellos no, ellos son por instinto. Y entonces ella va cruzando y el carro no la ve y tal, la atropella, le parte la patica. Casualmente una familiar sale, la ve, la recoge, paga sus servicios médicos y se la lleva para su casa. Y estando en su casa, pues curiosamente la perra no había sido esterilizada. Entonces entra en su proceso de tener cachorros, y dentro de la casa había un perro que era un golden, y entonces pues nada, ocurrió lo que tenía que ocurrir y la perrita quedó embarazada y nació una cachorra. Y entonces pues uno no se podía sacar a la calle ni la que tenía la patica mala, ni tampoco se le podía sacar porque tenía una cachorra. Entonces se buscó como quien la adoptara, nadie la quería adoptar por su falta de la extremidad, y mi madre un día se va de vacaciones allá a la casa de este familiar, la ve y le encanta, y también ve la pequeñita que es coloradita y se encanta y le dice como que hey, me las puedo llevar, las puedo adoptar, y efectivamente mi madre adopta a las dos y les da un hogar. Entonces se las lleva para Santander, y estando en Santander, por estos azares de la vida, hay otra perrita que deambula por la calle. Mi mamá le da un día comida, la perrita vuelve, y finalmente terminamos también adoptándola. Entonces aquí salen las tres al final, no sé si se alcancen a ver, están las tres. Aquí está USA, que es la coloradita, que es la hija perdón, esta es USA, esta es la coloradita que se llama Kansu, y esta que está aquí pequeñita, es escondidita detrás, se llama Simoneta, y las tres son adoptadas. Y este libro nace con el objetivo de contarles a las personas la importancia de tenerle cariño a los animales que están en la calle, ¿sí? Entonces, hay unos mensajes bastante fuertes, creo yo. Hay unos mensajes muy fuertes, y es, por ejemplo, estos que están acá, que ustedes los van a poder ver, y esto es maltrato animal, es el uso de animales para cargar diferentes cantidades de basura, de metales, de cosas que en la ciudad se arrojan. Pero también hay mensajes bonitos como este, que son los comederos que la gente pone en las calles, que van y cogen un tarrito de plástico, lo llenan de comida y cogen otro de agua y los van dejando por ahí, que son comederos para los animales de la calle. También existen mensajes como esto, la captura furtiva de animales de lugares que pues como es la selva o el océano, y luego son llevados a la ciudad para como diversión del ser humano, lo cual no me parece una diversión. Y también están estos otros mensajes, por ejemplo el caso de las peleas de gallos, las peleas, pues ni siquiera son peleas de toros, porque lo que hacen es que maltratan al toro, ¿sí? Entonces están estos mensajes también allí. Entonces es un cuento que nace un poco para contar sobre los animales que viven en la ciudad y cómo nosotros podemos aportar para que ellos de alguna u otra forma también tengan una pequeña vida digna, ¿no? Entonces,
digamos que me doy cuenta que existen cosas que quiero contar, existen situaciones de la vida que quiero narrar, existen, digamos que ciertas situaciones que ocurren en este espacio en el que uno vive, que se llama tierra, que a uno lo tocan, le llama la atención y uno empieza a escribir sobre estas cosas y luego se da cuenta de que es un libro que puede ser publicado y que a través del estilo que nosotros manejamos, pues que lo podemos publicar, porque igual el publicarlo no implica que yo simplemente lo escriba y ya se va a publicar porque sí, porque la empresa la creó David, entonces hay que publicarle a David todo lo que él escribe. No, eso pasa realmente por un pequeño comité de revisión donde hay una correctora de estilo y hay una correctora en literatura, que ellas lo revisan y dicen si es pertinente, no es pertinente. Entonces yo recibo las observaciones de ellos y con base en las observaciones que ellas me dan, pues yo reconstruyo nuevamente el texto, organizo lo que tengo que organizar y arreglo lo que tengo que arreglar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros cuando escribimos la primera vez, muy probablemente no quede perfecto el texto, muy probablemente la idea no queda clara, muy probablemente utilizamos palabras que porque nos parecieron bonitas, entonces las pusimos allí, pero su significado, su trasfondo, desvirtúa un poco de pronto toda la oración o todo el párrafo y entonces esta sola palabra nos saca de contexto todo lo que hay en la estructura del párrafo. Entonces, en ese tipo de cosas es muy importante entender que no es que nosotros seamos malos, ni es que el texto esté mal hecho. Lo que pasa es que sí existen un grupo de personas que se dedican a corregir las cosas y conocen un poco más de la literatura a profundidad, que son los que le dicen a uno, aquí le falta una tilde, le falta una coma, un punto y la coma, porque es que la idea termina acá, entonces aquí usted arranca con otra idea, pero pues también viene parte del párrafo, pero entonces se separa no por una coma, sino por un punto y coma. Y empiezan a surgir todos esos procesos en los cuales esas personas le dicen a uno qué corregir y no qué corregir, y es cuando se da la oportunidad de llegar a la publicación de un libro. ¿Ve? Y pues ante esa necesidad, y pues bueno, igual también yo lo había comentado con algunos amigos escritores que conocí pues a través de los años de estar trabajando en editoriales, yo les decía a ellos como que no, me encanta escribir, yo quiero escribir, pues en ese entonces yo solamente me dedicaba a hacer música con la guitarra y era como que narraba historias a través de la guitarra. Entonces, de alguna u otra forma, digamos que ellos no me apoyaron económicamente, sino que su apoyo fue como que, David, si vas a construir tu proyecto editorial, entonces nos dice, nosotros te apoyamos enviándote escritos para que tú los revises y si los ves viables, pues los publicamos. Ese fue el apoyo de ellos y fue un apoyo muy bonito porque yo tengo escritores dentro del proceso, dentro de la editorial, escritores de Cuba, escritores de España, escritores de México, de Uruguay, de Perú, hay de Italia también, no recuerdo qué otro país, pero creo que hay otro país, pero en el momento no lo recuerdo. Entonces, y grandemente, pues el catálogo está formado por autores nacionales. Algunos son autores que por primera vez han publicado un libro y lo han hecho conmigo, que ha sido algo muy bonito y tenemos unos resultados bellísimos, como el caso de Jensi, que tiene un libro que ella escribe para niños y los libros de ella pues los construimos muy al estilo de lo que nosotros queremos, pero son libros bonitos, con unas ilustraciones muy bellas también, unas ilustraciones muy bonitas y se tocan diferentes temas. Este tema, por ejemplo, es un tema sobre el autismo, por eso se llama Mis Sonidos, que es un niño que solamente oía sonidos y ya. Y de pronto se encuentra con una niña que solo ve imágenes, porque son formas del autismo también. Entonces, también tenemos autores así de novelas grandes, para chicos grandes. Aquí está. Pero tenemos esta que es Los Miedos del Mundo, que es de un autor peruano y tiene unas ilustraciones bellísimas. Por ejemplo, nosotros le generamos un efecto al libro y es que cuando tú lees el libro, tú sientes que el libro te está observando. Ya les voy a contar por qué.
ese es nuestro estilo literario de alguna forma. Digamos que es nuestro estilo para sacar libros, nuestra forma de hacer libros, independientemente de que sea para jóvenes. Nuestros libros siempre tienen algunos elementos adentro que nos permiten como hacer uso de lo que es la parte gráfica. Aquí este es un, si le ven el ojo, en el ojo hay una ciudad y es un buitre. Es un buitre, es uno de esos que comen carroña en las calles, que comen basura en las calles. Pero, ahí tenemos más. Tenemos novelas juveniles. Por ejemplo, este es un libro que habla sobre cuentos de terror alrededor del mundo y tiene un cuento urbano. Cuando yo no era yo, es un libro narrado en primera persona, escrito por una mujer, pero narrado desde una niña de, no sé, tal vez 12, 13 años, que recibe un cambio en su vida muy fuerte y es cuando pierde un familiar muy importante. Entonces, digamos que todos los temas que uno aborda a través de la literatura, muchos vienen recogidos también de experiencias de otros, pero también el formar mi escritura también tuvo que ver con experiencias que yo vivía y que yo veía en la vida, ¿sí? Entonces hago uso como de la literatura para contarlas, hago uso de la literatura para narrarlas, hago uso de la literatura para que permanezcan, para que sean leídas y que a su vez también puedan transformar otros pensamientos, transformar la mente, porque lo que dice, lo que decía en el cosito que nosotros estábamos leyendo es que leer y escribir para pensar bien, ¿cierto? Para pensar mejor. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la literatura se nos vuelve eso, realmente. Una voz con la cual es como una voz que podemos proyectar a través de un libro publicado para que pueda llegar a diferentes personas, a diferentes lugares y pueda ser leído, pueda ser recibido por otras personas. Y entendiendo como esa necesidad que yo tenía de contar esas historias, de yo escribir literatura, de yo hacer literatura, de hacer poesía, de hacer cuentos de terror, de hacer cuentos raros, de hacer cuentos como de misterio, entendiendo eso, pues yo dije, bueno, voy a construir un proyecto editorial en el cual yo pueda darle vida a un concepto de literatura que yo tengo en mi mente, que pues hasta el momento a la gente le ha gustado, a los chicos les ha gustado, a los lectores les ha gustado, y también en el cual yo tenga la oportunidad de publicar, no porque yo sea de pronto la persona que tuvo la idea de crear el proyecto editorial, sino porque realmente el libro o el escrito que hice tiene la capacidad de ser publicado, ¿sí? Entonces, digamos que yo escribo muchas cosas, pero no todas las cosas llegan a un libro, porque pues no tienen la calidad para ser publicadas. En cambio, las que sí tienen la calidad para ser publicadas entran en el proceso de revisión, de corrección, luego de diagramación, luego de diseño, luego de ilustración, luego de formato, para poder llevarlo a un final feliz, a un final bonito. Y así es como nosotros, digamos que de alguna forma trabajamos en nuestros libros y también como yo llegué a este mundo de la escritura y de la lectura. Pero antes de ese punto, yo me la pasaba en las ferias editoriales que se hacen aquí en Bogotá, en la Feria del Libro. Yo me la pasaba en los corredores de la Feria del Libro leyendo y 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 leyendo. Yo leía muchos libros. O sea, yo me iba para la Feria del Libro y yo, bueno, listo. Pues igual como teníamos entrada por trabajar en una editorial, entrábamos y yo me iba de stand en stand mirando qué libros nuevos habían, libros infantiles muy bellos que me transformaban la mente, que me rompían la mente. Yo recuerdo que de los libros así que yo considere más fuertes a la hora de golpear mi mente y de generar algo dentro de mí, son los libros álbum, son los libros que están construidos solamente por imágenes. Hay dos tipos de álbum, uno que es siliente y el otro que es libro álbum. El siliente es que no tiene texto y es que solo son imágenes, entonces yo me sentaba horas a leer libros de esos porque las imágenes me transmitían, me enseñaban muchísimo y de ahí también vienen muchos conceptos de cómo finalizar un libro para mí a través de esas cosas que yo leía allá. Era que yo arrancaba por un lado y terminaba en otra cosa que eso permitía que se sorprendiera al lector. Entonces, antes de llegar a este punto, también me dediqué mucho a la lectura, digamos que leía muchísimo, consumía muchos libros, también infantiles, también juveniles, y conocía como de alguna forma
la escritura que tienen otras personas para contar lo que cuentan. Eso me hace también darme cuenta de lo siguiente, y es que pueden existir, no sé, tal vez unos 3.000 millones de libros o quizás más, y muy probablemente en esos 3.000, 4.000 millones de libros ya todo está contado, pero no todo está contado de la forma en la que yo lo cuento. Por eso la oportunidad de escribir tiene que partir desde el punto en el cómo yo veo las cosas y cómo yo narro las cosas. Es decir, cómo tú vas a escribir, vas a narrar y vas a contar las cosas. Entonces, digamos que por ahí la oportunidad de que existan más libros se abre aún más. Entonces, que existan 4.000 o 5.000 millones de libros, eso quiere decir que todavía faltan unas 20.000 o 30.000 millones de historias más por contar, porque cada persona tiene una forma de contarla diferente, cada persona la ve diferente. En estos procesos, cuando uno ya se mete como en esos procesos, hay cosas muy bonitas, es como cómo aprender a escribir. Entonces uno empieza a darse cuenta que los libros tienen un principio y tienen un proceso en la mitad, y luego tienen una parte en la cual se define todo lo que se construyó aquí atrás. Toda esa telaraña que se construyó, toda esta se desenreda en este punto final. Y entonces uno se da cuenta que si yo voy a poner un río dentro de mi historia, ¿por qué voy a poner el río? ¿Qué tiene que ver el río dentro de la historia? Entonces aquí es donde se hace importante que todos los elementos que nosotros pongamos dentro de la historia los utilicemos, los usemos de alguna forma para conectarnos de alguna u otra forma. Hay un estilo literario que creo que es de Anton Chekhov, y es, pues yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna película que se llame Regreso al Futuro, no sé si la han visto por error, por casualidad. Bueno, resulta que en la película ocurre algo, y es que hay dos personas que están hablando al lado de un parque, y en el parque hay una iglesia que tiene un reloj, pero ese reloj está parado. Resulta que el reloj está quieto porque, no sé, 20, 30 años atrás le cayó un rayo y lo descompuso exactamente a las 11:45. Ahí quedó la hora marcada de la hora en la que lo descompuso. Y 30 años después alguien está haciendo una campaña para que arreglen ese reloj, ¿cierto? Para que el reloj vuelva a girar. Y hay dos personas sentadas en el parque, y a una de esas le entregan un volante, como esos volantes que le entregan a uno en la calle a veces, que le dicen, mire, estamos vendiendo comida, vaya allí a tal parte. Pero entonces el volante decía como que pro bono para arreglar el reloj. Y el muchacho se guarda, lo recibe como, sí, bueno, está bien, y se lo guarda en el bolsillo. Y entonces ocurre el suceso en el cual él viaja al pasado. Entonces viaja al pasado, pero la máquina en la que él viajó al pasado, la máquina se averió, se dañó. Y la única forma de poder, digamos que, hacer que la máquina funcione es que reciba una capacidad de energía como la misma que hay en un rayo, es decir, la cantidad de watts que contiene un rayo de energía era la única forma en la cual se podía resolver que la máquina con la que él viajó se pudiera arreglar y pudiera funcionar para que él pudiera volver al futuro. Pero lo más difícil que puede existir en esta vida es saber dónde y cuándo va a caer un rayo, ¿cierto? Resulta que en el volante él tenía ahí que decía que el 12 de octubre de 1945, estoy hablando hipotéticamente, de 1945, a las 11:15 de la noche cayó un rayo, el cual lo descompuso. Entonces él ya tenía toda la información allí, pero ¿cómo recibió esta información? Esa la información la recibió en un volante que recibió en el presente, que le permitió, que lo guardó, y ya en el pasado. Entonces ese volante que él recibió en el presente, cuando él está en el pasado, le sirve como un dato muy esencial y muy importante para poder saber dónde cae el rayo, para cargar su máquina, para volver al futuro. Entonces, estos elementos que uno a veces introduce dentro de sus cuentos, dentro de su historia, deben tener esa carga. ¿Cuál carga? La capacidad de cambiar, de darle un giro a lo que estamos escribiendo, y que el elemento que nosotros estamos colocando lo podamos utilizar más adelante para resolver nuestra historia. Por eso es muy importante que lo que nosotros diseñemos dentro de nuestro escrito
que nuestros personajes que diseñemos dentro de nuestros escritos tengan un uso. Es decir, si vamos a poner un lobo, ¿para qué vamos a poner un lobo? ¿Sí? Entonces, si vamos a poner un lobo como un lobo amable, tierno, chévere, juguetón, recochero, honesto, fiel, juicioso, que ese sería el alter ego del lobo como lo han presentado hasta el día de hoy, porque el día de hoy el lobo siempre es malo, siempre es traicionero, siempre quiere devorar, siempre quiere acabar, siempre quiere atacar. Pero entonces nosotros utilizamos la figura del alter ego. El alter ego es que si hay un superhéroe, hay un villano. Si hay un villano, hay un superhéroe. No pueden existir solamente sin este. Yo creo que ustedes han visto la película Megamente, ¿cierto? ¿Esa sí la conocen? ¿Sí la han visto? Megamente, ¿no? Es una película animada. Bueno, en Megamente existía un villano y el villano tenía unas facciones bastante chistosas porque era un villano chistoso. Era un villano malo, pero era un villano. Y había un superhéroe. Y cada vez que el villano atacaba, el superhéroe sacaba y ¡tin! Le pegaba su paliza. Entonces, por azares de la vida, el superhéroe se aburre, se cansa y dice, no, voy a retirar y voy a dejar al villano solamente. Y entonces el superhéroe se retira y el villano queda a cargo de toda la ciudad. ¿Y qué hizo el villano a cargo de toda la ciudad? Robó los bancos, desplazó a la gente, se llevó todo lo de oro y lo de material para su guarida, pero al darse cuenta que no había nadie que lo pudiera contrarrestar, entonces se aburrió el villano. Él se aburrió. Dijo, no, esto no tiene sentido. Entonces voy a crear un superhéroe. Y cuando él crea un superhéroe, él intenta crear un superhéroe, resulta que lo que crea es a una persona que pues tenía sed de poder, pero que no tenía poder, y entonces al tener mucho poder se vuelve malo y se vuelve el villano, y entonces al que era el villano le toca volverse superhéroe. Es decir, que dentro de la figura del alter ego no puede existir el villano sin el superhéroe y el superhéroe sin el villano. Esto es una forma literaria que ha funcionado en el cómic siempre. Siempre ha funcionado en el cómic. Y también funciona en la literatura juvenil, porque pues si tenemos un caso de un asesino en serie, entonces vamos a tener a un policía, que es un policía al cual lo podemos cargar con una personalidad llena de mucho compromiso, de mucha necesidad, de mucho amor por las demás personas, de pasión por su trabajo, y que a como de lugar él quiere capturar este asesino en serie y no lo quiere dejar en la calle porque él está preocupado por su comunidad, ¿cierto? Entonces, también existen esas figuras en la literatura juvenil. Y también existen ya cuando uno trabaja como la parte más psicológica, y es cuando un personaje se debate dentro de sí entre el bien y el mal. Entonces es cuando yo escribo en primera persona y siento que tengo delante de mí dos situaciones que me permiten o hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas, y entonces empieza ese debate psicológico entre por qué hacerlo bien y por qué hacerlo mal, por qué no hacer uso de la anarquía y entonces irme por el lado malo y hacer mi santa voluntad y hacer lo que a mí se me dé la gana, por así decirlo, o comportarme como la sociedad quisiera que yo me comporte, ¿cierto? Entonces también la figura siempre va a estar ahí, la figura del bien y del mal es un elemento que siempre va a estar en la construcción de la literatura. Y el mal se puede presentar de muchas formas, desde lo psicológico, desde lo fantástico, desde lo místico, desde el terror se puede representar el mal, y el bien también se puede representar de muchas otras formas. Entonces es muy importante que cuando nosotros empecemos a escribir lo que empecemos a escribir, digamos que de alguna forma los personajes que nosotros ubiquemos, los lugares que nosotros ubiquemos, y el tiempo es muy importante, porque tú no puedes ir caminando, sentir que vas caminando por la nieve y de un momento a otro pasar a un plano en el cual el calor es tan extremo que empezabas a caminar en chanclas o descalzo porque había mucho calor, o sin camisa porque estaba calentando mucho el sol. Digamos que estas cosas hay que tenerlas con mucho cuidado. Es decir, que sí se puede presentar dentro de la misma novela, pero el salto de tiempo debemos hacerlo progresivo. No podemos decir que estábamos al mediodía y que de pronto empezó a cantar el gallo a las 6 de la mañana, porque hay un desfase de tiempo. Hay una cuestión con el tiempo, y es que el tiempo
para poderlo narrar dentro de un libro tenemos que hacer uso de las cosas como la caída del sol para narrar la tarde, la puesta del sol siempre en la parte más alta del día, la puesta del sol, la oscuridad, o sea, muchas cosas. Yo recuerdo que una vez me llegó un libro en el cual la persona decía que había un señor y otro personaje que se habían sentado a charlar como a las 2 de la tarde y que habían estado conversando y que vieron una estrella fugaz y que conversaron acerca de la fugacidad de la vida y que luego se permanecieron ahí hasta el alba y que regresaron a la casa a las 8 de la noche para comer. Entonces resulta que en esas pequeñas palabras hay desfase de tiempo. ¿Por qué hay desfase de tiempo? Porque se reúnen a las 3 de la tarde y luego dice que ven una estrella fugaz. Para usted ver una estrella fugaz solamente la puede ver de noche, ¿cierto? Entonces es imposible ver una estrella fugaz a las 3, 4 de la tarde, a menos de que sea el meteorito que va a venir a extinguirnos. Del resto no va a pasar. Entonces ahí ya tenemos un desfase de tiempo y un uso de las expresiones, de los momentos mal empleados. Y luego dice que se quedaron conversando hasta el alba, y el alba es el amanecer. Es decir, que duraron toda la tarde y toda la noche conversando y que al llegar el alba decidieron irse para llegar a las 8 de la noche a la casa a comer. O sea, se dan cuenta de todo el desfase de tiempo, aunque las expresiones se veían muy bonitas porque son dos personas que se sientan a las 3 de la tarde a hablar en un parque y de pronto ven una estrella fugaz pasar y conversan acerca de la fugacidad de la vida y luego conversan hasta que el alba llega. O sea, ahí hay un desfase de tiempo. ¿Dónde se encuentra el desfase de tiempo? Cuando dice que terminaron su charla y se fueron a comer para llegar a las 8 de la noche a la cena. Entonces, digamos que el espacio semántico que se está utilizando no está muy bien empleado. Entonces es muy importante que cuando hablemos de tiempo dentro de una historia tengamos en cuenta cómo vamos a hacer la transición del tiempo dentro de nuestra historia. Cómo vamos a poner nuestros personajes en lo que es el día, en lo que es en la tarde, en lo que es en la noche. Y lo que les cuento acerca de los personajes son importantes. Todos. Inclusive hasta el personaje tonto que hay dentro del libro. El personaje tonto que hay dentro del libro está por algo, está porque necesita que esté allí, porque necesitamos que él de pronto tenga un choque psicológico y sea el que cometa de pronto en medio de toda su transición de bobadez dentro del libro, al final del libro tenga la posibilidad de recapacitar y cometa un acto que signifique algo trascendental dentro de toda la historia, ¿cierto? Digamos que eso por un lado. Lo otro, algo muy importante, la construcción de personajes. Para uno construir personajes tiene muchísimos elementos. Por ejemplo, uno puede construir un personaje malo con las 7 vidas de un gato. ¿Y cómo se puede hacer? Ustedes se han puesto a pensar, si el gato tiene una sola vida y se comporta de una sola forma, que de pronto puede ser dormir y descansar, ¿qué hace con sus otras 7 vidas cuando nosotros no lo estamos viendo? De pronto es un gato que toca algún instrumento, de pronto es un gato que se va de la casa y hace fechorías en otro lugar, de pronto es un gato que tiene una pandilla de gatos y él es un gángster que dirige una pandilla de gatos. ¿Qué hace ese gato con esas 7 vidas? Una forma de uno poder coger personajes es precisamente coger de pronto un gato y bueno, tiene 7 vidas, pero todas esas 7 vidas, cada vida es una persona diferente. Y ahí sí puedo construir un personaje con personalidad múltiple, ¿cierto? Luego, lo otro que también podemos hacer es darle vida a los objetos, digamos que a un lápiz, a un borrador, a un carrito, a un tarro, a una cuchara, darle vida a esos objetos, pero tomar la vida, o sea, tomar como la personalidad de pronto de animales. Entonces en los animales podemos encontrar que hay animales que son, digamos que fieros porque atacan, porque sí, porque esa es su naturaleza, atacar. Ven un ser humano, ven otra persona, ven otra cosita que se mueve y la atacan de una vez. Entonces podemos coger eso y ponérsela a un personaje con unas características, no sé, que de pronto que siempre esté atacando a todo, lo que él ve lo ataca, pero de pronto no lo ataca con golpes, sino de pronto lo ataca con palabras.
Entonces es un personaje que es de pronto grosero y siempre está atacando con palabras, y usted no hace nada, y usted no sirve, y usted no sé qué. Siempre está atacando con las palabras. Y esa es una forma de construir personajes también para nuestros escritos, para lo que estamos haciendo, para lo que estamos elaborando, y es cómo mantener la personalidad de nuestro personaje a través de toda la narrativa de nuestro cuento. Eso es muy importante. Y para eso lo que hace uno es que uno dice, bueno, ¿mi protagonista quién es? Mi protagonista es una paloma. Pues, listo. ¿Qué hacen las palomas? Realmente nada, no hacen nada como y comer, ¿cierto? Y volar. Pero entonces de pronto a las palomas le podemos dar una característica seria. Entonces podemos poner una paloma seria, le podemos poner una corbata, y entonces la podemos poner como ellas son, que sacan pecho y que son grandes y que hacen así, que caminan. ¿Sí? Entonces ya le podemos dar una personalidad como tal a la palomita, y también le podemos dar la personalidad de buena y de amable, y eso se puede hacer. Entonces, pero uno lo define. Entonces, mi personaje, Paloma, entonces va a ser un abogado, va a trabajar en una oficina, va a ser así, va a ser asado, y uno lo describe y describe los otros personajes. Entonces, cuando uno hace eso, uno ya sabe que tengo 5 personas dentro de mi historia y ya sé cómo son cada uno, ya sé cuáles son los buenos y ya sé cuáles son los malos. Ahora, ¿qué me hace falta a mí hacer? ¿Cómo voy a desarrollar la historia para que estos personajes buenos junto con los malos se encuentren en mi camino, ocurran todas las cosas que tienen que ocurrir, y al final cómo lo voy a resolver? ¿Cierto? Eso es muy, muy importante también a la hora de construir. ¿Dónde no ocurren estas cosas? Yo creo que estas cosas no ocurren en la poesía. En la poesía no ocurren tanto estas cosas porque la poesía, más que todo, se trata como de insinuar. La poesía es como que eso, como que insinúa algo, pero no lo dice. Insinúa algo, pero no le está diciendo a la persona que lo tiene que hacer, sino que es un rebote que ocurre dentro de la cabeza de uno, y uno por análisis como que lo descubre, lo siente y lo piensa. Pero hacer poesía es mucho más difícil que hacer literatura, realmente. Hacer poesía conlleva unos elementos mucho más profundos, unos elementos mucho más fuertes y trascendentales que se deben de mantener durante todo el escrito. Entonces, cuando tú escribes un poema, tienes que tener en cuenta que la emoción y la pasión y los sentimientos con los cuales escribiste el poema, ellos tienen que estar reflejados durante todo el camino, tienen que estar reflejados en toda la escritura, porque uno a veces encuentra poemas como que, y me sentía triste, y la vida deambulaba, y de pronto me fui a comer un helado, y de pronto estaba mirando la montaña rusa y vi que nació una flor. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál era el sentimiento que quería narrar? El sentimiento de tristeza, el sentimiento de desorientación, porque no sabía ni dónde estaba ni para dónde iba, o quería hablar de lo bonito que es la vida cuando florece una planta, ¿cierto? Entonces uno no encuentra como una relación, porque es una cantidad de disparos con ideas, con ideas, con ideas. Pero entonces la poesía es muy importante porque la poesía tiene que decir lo que se siente, el sentimiento tiene que estar permeado en toda la escritura, independientemente de las palabras que uses. El sentimiento tiene que estar allí permeado. Y no siempre se necesita que tenga rima o que combine el lápiz con tapiz, no siempre se necesita. Lo importante es que el sentimiento y la emoción y lo que tú quieras contar se encuentre en todo el poema, ¿vale? Bueno, que dice, bueno, profe Lili, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, Yo ya no, muy tengo sed. bien, bien. Lo que pasa es que en este tema de la narrativa, de la literatura, de los diferentes géneros, hay mucha tela para contar. Pero bueno, hemos escuchado unos datos muy interesantes que a todos pues nos van a servir cuando estemos haciendo nuestras propias construcciones literarias, y de verdad que hay cosas muy interesantes, David. Vámonos con las preguntas de las personas que nos acompañan acá en esta tertulia literaria. Alexa, vamos a tratar de ser muy concretos porque ya nos hemos extendido un poco para que todos puedan hacer su pregunta, como que tengamos los tips para escribir así, muy claves, muy puntuales, que le van a servir mucho a nuestros estudiantes.
Alexa, bienvenida. Bueno, Lili, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Pues yo tenía preparada una pregunta, pero creo que ya está ampliamente resuelta por David. Acá fascinada pues de escucharlo. Entonces, pues, sin embargo, mi pregunta era, pues, tanto a nivel personal como laboral, ¿qué representa para ti la palabra originalidad? Pero como lo digo, pues ya la has resuelto ampliamente. Entonces, en la línea de lo que estaba diciendo Lili, quisiera pues, además de la originalidad, 4 o 5 palabritas que nos regales como tips para poder hacer las producciones escritas, David. ¿4 o 5 palabras para hablar sobre originalidad? No. Yo te doy la primera, originalidad, ¿cierto? Ya ampliamente has contestado a mi pregunta que yo tenía preparada porque pues lo que yo quería saber era qué concepto desde lo personal y desde lo laboral tenía sobre la palabra originalidad, pero ya pues has hablado ampliamente de esto, ¿cierto? Entonces, mi primera palabra es originalidad, tener en cuenta la originalidad al momento de hacer una producción escrita. Entonces, otras 4 o 5 palabritas que tú nos regales como tips para escribir. Bueno, digamos que tener una idea, eh, quererla contar, por así digamos que decirlo, eh, tener un mensaje claro que quiere uno llevar, eh, digamos que escribir. Si ustedes quieren escribir literatura, lo primero es coger el lápiz y escribir. Si escriben en el computador, empiecen a escribir, a esbozar, a crear bocetos. Eh, imaginar, imaginar es súper importante, porque cuando ustedes imaginan, construyen las ideas. Hacer uso de la creatividad y de absolutamente todo lo que se les ocurra, ser creativos. Y ser innovadores es contarlo en sus palabras, como ustedes lo contarían normalmente. Entonces, siéntense a hacer el ejercicio de cómo describen ustedes cuando una compañerita del colegio va corriendo y de pronto se cae, pero en sus palabras. Y cuánta gracia puede causar eso de este lado, pero de pronto cuéntenlo desde el otro punto de vista de la mejor amiga de ella y que de pronto se preocupó por ella y quiso saber si estaba bien, si se había golpeado muy duro. Entonces, también existe esa otra y es aprender a ubicarse en los sentimientos y en las emociones de otros para poder narrar desde este lado. ¿Vale? No sé si de pronto me hagan falta algunas Muchas allí. gracias. Muy bien, muy buenas. Todas esas palabras claves para tener en cuenta en la producción de los textos. Salomé, ¿qué quieres preguntarle a David? Puntual. Vamos a ser muy puntuales en las preguntas y muy puntuales en las respuestas. Hola David, pues principalmente que todo antes de hacerte mi pregunta, yo te quiero felicitar porque con tu talento pues ayudas a todas las personas, los aportes para el futuro, dejas muchas lecciones para todas las personas en diferentes temas como ahorita nos estabas hablando del tema ambiental y para mí es un gusto conocerte y saber de tus historias y todo sobre hacer sobre un texto escrito. Y mi pregunta es, yo me estoy leyendo la saga de Harry Potter, pues que me tiene muy apasionada. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes la idea de hacer una saga o vas a hacer una y de qué tema? Sí, sí, Emilia. Emilia es un libro que se va a hacer en saga, por así decirlo, porque Emilia pertenece a una cultura guane, que son unos nativos que vivieron en Santander hace mucho rato, ya no existen, y ellos, su tierra es invadida por 6 reyes malos, y esos 6 reyes malos están, digamos que acabando con la tierra de los guane, pero Emilia es una mujer que nace dentro de los guane y tiene el corazón, dice, un alma pura,
y entonces ella, por ir a salvar su mascota, en ese proceso de salvar a su mascota porque fue secuestrada, lucha contra uno de los reyes malos, lucha contra un rey malo. Aquí está, por ejemplo, está luchando contra un rey malo y lo derrota, y al darse cuenta que lo derrota, se da cuenta que de pronto puede pelear contra los otros reyes malos y de pronto derrotarlos, y de esa forma lograr que la tierra de los Guane otra vez sea libre de cualquier opresión, digamos, que de esos reyes malos. Entonces, en el primero, en este que se llama El nacimiento de un alma pura, ella pelea contra un rey, es decir, que le falta todavía pelear contra 5 reyes malos más. Entonces, la saga, sí, ahí está la saga. Te felicito por el libro que estás leyendo. Son libros muy fuertes en la medida en que construyen personajes, historias, lugares, momentos. Uf, es muy, muy profesional. Creo que ese es de J.K. ¿O es de Rowling? Es de Rowling. Eso, te felicito. Muy Muy bien. buenos libros. Muy bien, Salomé, muchas gracias por esa pregunta tan importante que le hiciste a David, y qué chévere pues que David ya está pensando también en su saga. Vamos ahora con Isabela. Hola, Isabela. Hola Lili, prendo cámara o no es necesario. Y si quieres la puedes prender, claro, para que te veamos, Isa. Bueno, primero que todo, gracias a David por estar aquí y hablarnos de la vida profesional y de lo importante de la lectura y de en lo que se inspira. Pues la verdad, a mí me quedó todo muy claro, la explicación de él, toda su historia, entonces no tengo ninguna pregunta. Bueno, muy bien, gracias, Isa. Vamos con la profesora Gloria Carmenza. Bueno, muy buenas tardes, David. Si a ti te apasiona hablar de los libros y de la literatura, a mí me apasiona escucharte el cómo han nacido esos libros. Bueno, esta pregunta estoy uniendo lo que te pasó de adolescente o de niño con esa hora de lectura que había en tu colegio y cómo en últimas te marcó la vida, porque Sí. fue allí lo que realmente te marcó la vida. Sí. Entonces yo quiero pedirte un consejo para los papás. Cuando les dicen a sus hijos como castigo, ay, quédese quieto, váyase a leer, váyase aunque sea a leer, les dicen, ¿qué consejo les puede dar a esos papás? Porque a veces los papás exageran y lanzan esa expresión. Entonces, pues, sí me gustaría que una persona como tú les dijera algo al respecto. Muchísimas gracias. Que los castiguen más seguidos para que lean mucho más. No, mentiras. El principio, digamos que el principio o el objetivo principal que la literatura debe tener en la vida de los seres humanos es de recrearlos, es de darles la oportunidad de un lugar y un ambiente diferente y de leer algo que los transforme, que les cambie su lugar, su pensamiento, su sitio. Entonces, no ligar la palabra castigo con la palabra lectura. Eso genera un conflicto en nosotros los seres humanos, nos genera un conflicto en los seres humanos. Para mí era un castigo que me cerraran la biblioteca, que le pusieran candado realmente, eso representaba para mí un castigo. Entonces, no asociar la palabra castigo ni la palabra haga algo como para que tenga algo que hacer, sino que más bien creen espacios dentro de sus casas en los cuales usted no esté en su celular y el niño tenga que leer un libro, sino que usted sea el que coja el libro y le lea el libro al niño para que el niño pueda ver a través del ejemplo cómo se lee, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es no asociar realmente la literatura con algo negativo, es decir, con castigo, con algo malo, con algo perjudicial, sino realmente entender que la literatura, su objetivo es recrearnos. Y ya de ahí para abajo se desprenden una serie de cosas que construyen el pensamiento, que construyen la mente, que construyen las ideas, que construyen las emociones. Entonces, yo creo que lo primero es eso, entender que la literatura, su objetivo es recrear nuestro ambiente, nuestro momento. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias, David. David.
Bueno, vamos entonces ahorita con Camila. Hola Cami, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para mí, les quería decir que para mí es un placer estar aquí. Y bueno, mi pregunta es esta. Sabemos que todo ha cambiado y a nosotros los niños nos mueve mucho la tecnología. ¿Cuál sería tu consejo para que nos enamoráramos del mundo de los libros y de la literatura? Eso es un tema de construcción, realmente, eso es un tema de construcción y es que a veces es mucho más fuerte cuando uno no lo construye en los niños desde temprana edad, es decir, cuando un niño tiene 1 año y uno no le empieza a dar un libro para que lo doble, lo mire, se sorprenda con la ilustración que hay adentro, se admire con lo que sucede allí, con el color. Y cuando uno no hace ese ejercicio en un niño a una temprana edad, de pronto más adelante se vuelve un proceso bastante difícil porque la tecnología tiene ese factor principal y es que es captar y encerrar la mente de la persona en lo que está ocurriendo ahí en ese momento, mientras que la literatura, su objetivo es liberar y expandir la mente, darle libertad a la mente, porque ¿ustedes alguna vez se han sorprendido cuando ven una película y ven la cantidad de efectos y de colores y de personajes que hay dentro de la película? Bueno, eso lo hizo un director de cine a través de la literatura. Él primero tuvo que leerlo y se lo imaginó y le puso los colores, pero lo leyó primero antes de verlo y después él lo construyó, pero lo construyó primero después de haberlo leído, entonces lo leyó y lo construyó y luego lo diseñó y luego lo plasmó en el cine. Entonces yo pienso que si a nosotros nos sorprenden esas cosas que vemos en las tablets, en el celular, en los videojuegos, sorpréndase más con usted de todo lo que usted puede llegar a crear cuando usted está leyendo un libro. O yo cuando estoy leyendo un libro, sorpréndase más de esas cosas, porque yo creo que si hacemos el ejercicio de leer un libro y empezar a escribir lo que nos imaginamos, somos capaces de construir otro libro de pronto mucho mejor que el que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, yo pensaría que una de las cosas por las cuales debemos motivarnos a leer es por de explorar nuestra creatividad y nuestra capacidad de construir cosas, ¿cierto? Y pues si uno quiere resistirse a la tecnología, apáguelo, déjelo a un lado y coja un libro, no lo lea. Si tiene ilustración, solo vea la ilustración y ya. Pero arranque de a momentos, dése la oportunidad de construir un espacio dentro de su casa, bien sea en su cuarto, sobre su cama, bien sea en la sala, en el jardín, en el balcón, bien sea sentado en el andén, sentada en el andén, pero construya un espacio para usted de lectura en su casa. Por ahí se empieza. Muy bien. Muchas gracias, Cami. Muy chévere esa pregunta para David. Vamos ahorita con Santiago Carmona. Se prepara Daniel Monsalve. Bueno, David, pues tú, pues yo, por decirlo así, soy una persona que ha tenido, pues, a lo largo de mi historia, cuando, pues, decidí escribir y todas las situaciones que he escrito hasta hoy, ¿qué le podría recomendar a esas personas que apenas están iniciando en el proceso de escritura o van en la mitad o en el final del camino? Y además que esos tutores de los cuales han tenido y han formado, por ejemplo, sus ideologías, podrían decirse porque son importantes y podrían decirse porque son importantes dentro de su vida. ¿Qué podría decirles a esas personas? Bueno, yo creo que alguien que está escribiendo, el mejor consejo que le puedo dar yo es que le dé la oportunidad a otros de que lo lean. Si uno no le presta un escrito a alguien y le dice, venga, yo escribí esto, léamelo, pero no me diga que está bacano. No me diga que está chévere como porque usted es mi amigo, usted es mi profesor, yo le estoy pagando para que me enseñe literatura o usted es mi parcero. No me diga que está chévere, pero dígame cómo le parece, pero dígame, aquí hay de pronto unos vacíos, unos huecos y unas cosas así por el estilo. De pronto si me puede dar un consejo, démelo, ¿sí? ¿Qué le diría? O sea, eso le diría yo a alguien que está empezando a escribir. Cuando escriba, dele la oportunidad a otra persona de que lo lea,
Si a uno no lo lee nadie, uno no va a poder recibir una observación que le permita a uno construir y mejorar lo que uno está escribiendo. Entonces, lo principal es darle la oportunidad a otras personas para que lo lean, pero decirles a esa persona que no quiere elogios, que lo que quiere son críticas, ¿sí? Independientemente si le dicen a uno como que no tiene sentido, pero entonces no me diga que no tiene sentido, dígame por qué no tiene sentido. Yo le voy a contar una historia. Hubo un niño de un primer grado que me mandó una historia en la cual él tenía una tortuga y tenía un dinosaurio que era vegetariano. Y de pronto se encontraron con un león marino y el león marino los quería comer. Pero resulta que la tortuga salió corriendo junto con su amigo dinosaurio que eran vegetariano y la tortuga tenía un bastón mágico y con el bastón mágico abrió un portal y cuando atravesó el portal, del otro lado del portal había un X-Men y había un Iron Man y el Iron Man y el X-Men salieron y defendieron a la tortuga y al dinosaurio del león marino. Aquí podemos encontrar que él es un niño de primer grado, pero él hizo uso de todo lo que en su vida había visto para construir su historia. Y fíjense que a pesar de que es pequeño, él tiene todos los elementos necesarios para narrar una buena historia. Tiene un espacio semántico, que es en el cual él trabaja su historia, porque fíjense que el dinosaurio no tiene nada de raro junto con la tortuga, es decir, los dos están unidos ahí dentro del mismo lugar, porque ambos son animales y son de la prehistoria. Y el otro es el león marino, que también hace parte de la prehistoria, y el león marino es un animal que es carnívoro y come otros animales. Pero entonces él toma el bastón sagrado de Kung Fu Panda, de Wu-Wei, toma el bastón sagrado y abre el portal y atraviesa esto y se encuentra con dos personajes fantásticos de él, que son un X-Men y un Iron Man, que son las que lo defienden a él. Pero tiene un conflicto, tiene una forma de resolver el conflicto a través de algo fantástico, pero a su vez también está utilizando los viajes en el tiempo. Imagínense, solamente tiene 1 año. Entonces, pero si él no se hubiese dado la oportunidad de leer ese escrito en un ejercicio que se hizo en un colegio, no hubiésemos podido conocer la capacidad de escritor que hay de ciencia ficción en él, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros luego aportamos un poco de cosas ahí para que él construyera mejor su libro, pero la cuestión está en no minimizar esos escritos que nosotros hacemos y que nos parecen bastante extraños, sino darles la oportunidad de que sean leídos, y también mirar si lo que se está escribiendo allá son mis palabras o son palabras que estoy utilizando otras personas, de otros escritores. Si es así, si yo estoy utilizando, por ejemplo, lo que tú decías, que me influencia a mí el profesor de filosofía para escribir con las palabras del profesor de filosofía, y luego lo lees y lo sientes enredado, que ni siquiera tú mismo entendiste lo que leíste, entonces eso quiere decir que no son tus palabras. Pues lo importante es que empecemos a escribir, pero con nuestras palabras. Eso nos da un estilo y una forma de narrar. Muy bien, muchas gracias. Vamos, Daniel. Listo, David, muchísimas gracias, bueno, por estar acá. Mi pregunta va ya más que todo como en el contexto en el que estamos viendo actualmente en Colombia, ¿cierto? Yo soy una persona que suele mucho reflexionar sobre las cosas, ¿cierto? Y yo decía que estas marchas, estas protestas que se están generando, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, tienen una causa, ¿cierto? Y dentro de lo que yo pensaba, pues decía yo, desde mi filosofía, la principal causa es la educación, cómo se está educando. Y eso, bueno, eso lo respaldé con un libro que me estoy leyendo en este momento que se llama Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de humanidades. Entonces, esta autora, que es Marta C. Nussbaum, nos plantea como la necesidad de que se generen espacios en los cuales se pueda convivir con el arte y con las humanidades en los sistemas educativos, ¿cierto? Entendiendo todo esto y viendo que actualmente en la educación hay muchas falencias y no se genera como tanta importancia estos espacios como lo son el arte, yo le quiero preguntar desde su experiencia, ¿cómo considera que el arte podría ayudar a que nosotros, los jóvenes y también las personas adultas, en general las personas que conformamos la sociedad, podamos aportar y podamos tener una mejor sociedad? ¿Y qué consejo nos daría a nosotros, los jóvenes, para no ver el arte como algo pasajero, sino también como una forma de expresar todo lo que nosotros sabemos o conocemos? Muchas gracias. Vale, está tremenda tu pregunta y está tremendo tu ejercicio lector. Está muy bien, te felicito bastante.
Bueno, yo creo que la mejor forma de responderte esa pregunta es que se pueda darle una miradita, que la gente le pueda dar una miradita a lo que está ocurriendo con el arte en las marchas en este momento. Y es que el arte, aparte de muchas otras cosas, es una expresión 100% pacífica y es lo que está mostrando la sociedad, que es lo que tienen. ¿Qué están dando las personas dentro de las marchas pacíficas? Nosotros vemos carteles de dibujos en los cuales vemos a un muñeco que está siendo manipulado por otro personaje. Eso es un títere, ¿cierto? Pero nosotros no podríamos conocer de ese títere si de pronto alguien no lo hubiese plasmado a través del dibujo. Eso es una expresión social, es una forma de decir lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en el país, a través de eso, a través de la danza, a través del canto, a través del baile, a través de la pintura, a través de los carteles uno los mire, los carteles, algunos pues bueno, son solamente un escrito que dice, este gobierno no le apuesta a la educación, entonces apostémosle nosotros leyendo, ¿cierto? Que eso es un mensaje muy bonito. Entonces, pero eso es lo que ha hecho el arte ha permitido que todas las personas encuentren una forma de manifestar su inconformismo ante la situación del país. Ahora, si no existiera el arte, todo el mundo de pronto diría pío, 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 pío. Seríamos una cama de pollitos ahí. Pero en este tiempo lo que podemos visualizar es que el arte nos permite a todos expresarnos de diferentes formas, pero con un mismo sentir. Todos tenemos allí un mismo sentir y es que no estamos conformes con lo que está pasando y lo expresamos a través del arte. Se hace uso de la música, se hace uso de la poesía, se hace uso del video, se hace uso de la narrativa para contar. La crónica es muy importante en este tiempo porque la crónica nos permite hablar con más detalle acerca de la movilización, del por qué, de dónde surge, cómo viene, cómo se desarrolla, cómo se moviliza. Uno a veces no lo piensa y uno dice, no, es que se reunieron entre 10 y se sentaron ahí al frente, no. Pero ¿qué ideas tienen estas personas? ¿Qué ideas los mueven a ellos? ¿Son ideas malas o son ideas buenas? Eso lo puede uno conocer a través de toda la expresión artística que se mueve dentro de la marcha y dentro de la protesta. Por lo menos yo estudié en un colegio en el que le aplicaban una hora de arte y media hora de lectura al día a todos los chinos que estábamos ahí en ese tiempo. Digamos que eso sirvió mucho porque de esa generación se construyeron muchos artistas y escritores que yo conozco por allí que se mueven, pero también me construyeron a mí, me hicieron de esa forma. Me permitieron conocer que existían formas de pintar diferentes. Nos llevaban a un campo, nos decían que hiciéramos un paisaje y nosotros pues no teníamos ni colores y no teníamos una hoja en blanco, entonces tendríamos que coger la tierra para dibujar la tierra cuando uno la restrega y queda la tierra, y el sol lo dibujábamos con un diente de león y así sucesivamente dibujábamos las cositas, pero eso nos permitió a nosotros conocer que el arte está en todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestro camino, en nuestro paso. Y lo mismo pasa en este tiempo. El arte tú lo puedes encontrar en todas las personas que te rodean, pero cada una persona tiene una forma de expresarse diferente. Y aprender que la forma en la que esa persona digamos que se expresa y entenderlo como arte, pero respetarlo como arte y también respetarlo como una expresión, es básicamente que una de las cosas importantes y necesarias para que se entienda que la paz se construye a través de las diferentes expresiones que hay en cada ser humano. Claro, cuando estas conllevan a un mismo fin, que es un fin en el cual se construye, digamos, que una sociedad mejor. Yo creo que por ese lado es muy importante que nosotros encontremos también la forma en la que digamos que nos mostramos. Decir que la gente a mí me conoce o por la forma en que yo escribo o las canciones que yo escribo o la poesía que yo escribo o que estoy haciendo en torno a la protesta, en apoyo a la protesta, en apoyo a los muchachos que están allá afuera haciendo su protesta. Entonces, el arte es eso, el arte es la oportunidad que tiene cada ser humano de encontrar una voz para expresarse.
Yo lo veo más como por ese lado. No sé si, si alcancé a responder un poco tu pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, David. Daniel, yo te felicito. Estás leyendo a Martha Nussbaum. Es una gran escritora estadounidense. De verdad que estás al nivel de maestría y de doctorado haciendo una lectura como ella en democracia y en humanismo para el siglo XXI, que ella es la que está ahorita de verdad haciendo unas narrativas muy, pero muy interesantes con respecto al tema del humanismo. Muy bien, Daniel, te felicito de verdad que estés leyendo a Martha Nussbaum. Muy, pero muy interesante esa autora. Juanita, vamos finalizando contigo para irle dando entonces ya cierre a esta tertulia tan interesante, con estos datos tan bonitos y tan interesantes que nos ha prestado acá David hoy en esta tertulia. Listo, primero quería agradecer muchísimo por la invitación a estar aquí, me parece muy importante y siempre me han gustado mucho las tertulias y ese espacio de preguntas. Entonces, quería enfocar un poquito mi pregunta también como en el contexto actual que tenemos como país y la situación crítica que tenemos en cuanto a la democracia, pero enfocándolo un poco más en la literatura. Y quería saber, me gustaría en un futuro, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y realizar escritos y específicamente de crítica social. ¿En qué nos podemos basar nosotros como jóvenes? ¿En qué fragmentos o en qué libros que nos recomiendas y que te hayas leído para poder realizar como una lectura y una escritura más a fondo acerca de temas de crítica social en los que nosotros podamos contar una historia y además de esto, los testimonios de las personas que vivieron la misma? Bueno, aquí hay un personaje en Colombia que escribe sin ponerle velo a la lengua, por así decirlo. Él no le pone una cortina a su boca, ni a sus palabras, y es Vallejo. Entonces, Vallejo es un personaje que realmente le permite a uno conocer lo que hay detrás bambalinas, tanto de la política como de la religión en este país. Ese es uno. Otro para conocer así la realidad un poco como la crudeza de este trasegar aquí de las ciudades, de la parte urbana, era un caleño, pero sí me acabó de ir el nombre, hombre. Se me acabó de ir el nombre de este caleño. Espérame, ya lo busco, que yo tengo una amiga aquí que lo lee bastante en Cali. Entonces, mientras tanto, pero yo pienso que para nosotros nutrirnos de cómo escribir acerca de las cosas, no tenemos que irnos muy lejos ni tampoco a bibliografías así muy extensas, sino tenemos que realmente es darle un vistazo, pero con muy buena lupa, a la realidad del país, ¿sí? A lo que está ocurriendo, a escuchar no solamente a RCN ni a Caracol, ni lo que dicen los medios de comunicación prepagados, sino también darnos la oportunidad de conocer algunos movimientos o grupos colectivos de artistas que se expresan a través de la poesía, del documental, de la crónica, de la narrativa. Andrea Aldana, no sé si tú la tengas por ahí, escríbela por ahí en algún ladito y lo buscas. Andrea Aldana es una periodista, cronista colombiana, que ella se ha internado como dentro de los procesos más crueles que tiene el conflicto en Colombia. Y ella ha logrado como de alguna forma hablar acerca de lo que ocurre en el país, pero hablarlo como es realmente, ¿sí? Entonces, Caleño, espera que yo busco Caleño, escritor caleño, creo que es Andrés Caicedo. ¿Será Castro Caicedo? Andrés Caicedo, sí. Andrés Caicedo es un excelente, digamos que, lectura urbana, es una excelente lectura urbana que uno debe tener en cuenta. Andrea Aldana, ella ya está construyendo su libro, pero ella tiene dentro de su Facebook muchas crónicas. Ella ha hecho crónicas sobre los venezolanos que les toca atravesar caminando a través de la frontera, pero no solamente a través de la frontera, cruzarla caminando, sino los peligros que conllevan atravesar la frontera caminando por pasos no permitidos o ilegales. Tiene documentales o crónicas sobre los desplazados, busca a Héctor Abad, creo que él se llama, no, Jesús Abad,
es un fotógrafo de Medellín, cronista también, muy bueno, que te va a permitir como que a través de su fotografía y de las crónicas que él ha hecho, conocer un poco de cómo se cuenta la historia del país. ¿Qué otro personaje? Digamos que más que todos los medios independientes son los que le permiten a uno como conocer un poco la realidad, los medios independientes. Eso un lado, otro los escritores que realmente son de culto. Escritores de culto no quiere decir que sean consagrados, sino escritores que son fieles a su escritura, ¿sí? Que son fieles a la realidad y que no se venden simplemente para vender libros. Aquí en Colombia se habla mucho de un escritor que vende literatura, pero pues para mí eso es como humo simplemente, que es Mario Mendoza. Me parece que es un escritor que solo vende humo, mientras que uno puede encontrar escritores serios como el caso de Vallejo, escritores como con una trascendencia más profunda, como en el caso de Caicedo, pero también hay gente que en este momento está vigente y está haciendo la narrativa social, como el caso de Andrea Aldana. Hay un muchacho bueno, un muchacho es un señor que trabaja con una fundación aquí en Colombia, que él sale en Noticias 1, y también hace unos programas muy interesantes porque reflexiona mucho acerca de la verdad que hay detrás de todas las cosas que se están moviendo en este momento. Y también darnos la oportunidad de algún día, cuando vayamos a la marcha, contactar a una de estas personas que de pronto están allí metidos. Muy probablemente muchos están allí y no tienen un concepto claro, pero saben por qué están, ¿sí? Es decir, estamos acá porque estamos protestando por lo malo que está haciendo el gobierno. De pronto no tenemos claro todas las políticas que hay detrás de lo que se está haciendo, y es como que estamos luchando porque la reforma, que tiene la reforma a la salud, o sea, la reforma a la salud es muy fuerte, pero no solamente es la reforma a la salud, es la reforma pensional, porque la reforma pensional nos puede afectar, entonces la reforma tributaria, porque nos puede afectar esta, pero más que cuánta plata nos están pidiendo en este momento, es cuánta plata le están quitando al sector de la educación, cuánta plata le están quitando al sector de la innovación y la tecnología en el país, cuánta plata le están quitando al sector de apoyo a proyectos campesinos, cuánta plata le están quitando al proceso de paz, por ejemplo, ¿cierto? Porque de eso no se habla, pero esas reformas involucran esos procesos en los cuales le quitan plata a esos sectores que son muy útiles, como el arte, como el deporte. Por ejemplo, en este país se creó un ministerio sobre el deporte, pero vemos que los deportistas les toca vender lechona, les toca hacer bazares, les toca vender asados, les toca vender parrilladas, sancochos, para poder pagar sus viajes. Y entonces, ¿qué pasó con este Ministerio del Deporte? ¿Para qué nos sirve este Ministerio del Deporte? Entonces, digamos que el ir hacia allá, el buscar esos medios de comunicación de esas personas, de esos periodistas que no están ni con el gobierno y tampoco están con un partido político, pero tampoco están a favor de una ideología política, sino que su objetivo realmente es contar el trasfondo de lo que está ocurriendo. Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Es lo que en cierta forma tenemos que oír, tenemos que ver. Por ejemplo, el libro que está leyendo Daniel es un libro muy, muy importante, pero es un libro que está construido para algo muy global. No digo que sea malo, es muy importante y es muy bueno, pero es muy global. Pero si lo que nosotros pretendemos es, a través de nuestra escritura, impactar nuestro entorno y que se refleje en nuestro entorno, entonces tendremos que ir a nuestro entorno. Tenemos que buscar en nuestro entorno lo que se está escribiendo, pero lo que se está escribiendo sanamente, ¿sí? Porque no podemos escuchar a los periodistas de la W, no podemos escuchar a los periodistas de Semana, no podemos escuchar a los periodistas de RCN ni de Caracol, no los podemos escuchar porque ellos no dicen la verdad, pero sí hay gente que sí la está contando y sin parcializarse, sin inclinarse hacia ningún lugar de la balanza, sino que están contando lo que ellos han logrado investigar, porque la hazaña de investigar es muy profunda, de indagar, porque pues investigar tiene otras connotaciones, pero la hazaña de indagar es una hazaña bastante profunda y delicada, porque inclusive en esos procesos se pone en riesgo la vida, se pone en riesgo la integridad, pero esto se hace con el objetivo no del ego, sino con el objetivo de comunicar
a la gente una verdad que está oculta, pero que si uno no hace el ejercicio de buscarlo, de encontrarlo y de narrarlo, de pronto nadie lo va a saber. Y si tú haces el ejercicio de narrarlo, de contarlo y de comunicarlo, mucha gente en 100, 200 años, en 50, en 20 años, va a saber que las cosas son diferentes en ese tiempo, porque en este tiempo los jóvenes tomaron la decisión de salir a las calles y de protestar y de luchar por un mejor futuro para ese tiempo. Pero ¿dónde van a encontrar esos referentes literarios en personas como tú, como Andrea Aldana, como este señor del Canal 1 que yo te cuento que lo hace? Hay un presentador de Canal 1 que lo hace y narra las cosas muy bien también, que sería bueno que tú lo vieras. Creo que es Canal Capital. Ahí sí me disculpo contigo y con las personas que lo oyen. Es en Canal Capital y ya lo estoy buscando acá, y él tiene una forma de contar las cosas que él no se va por las ramas, no se va por lo chistoso. No sé si ustedes alguna vez han visto en este Señal Colombia había un programa que decía ese es Calvito, era uno que se contaba, pues salió fue la chica. Preciso, salió fue él. La verdad no recuerdo el nombre, pero él tenía un programa en Señal Colombia, creo que era Muchileando, no me acuerdo cómo era, y Los Puros Criollos. Los Puros Criollos era el programa que él tenía en Señal Colombia, y esta persona está haciendo un ejercicio muy honesto, está haciendo un ejercicio muy transparente de periodismo en este momento, que está contando cosas que realmente son ciertas, que ocurren en el país. Entonces yo pienso que más que irnos lejos de nuestro país, tenemos que mirar en nuestro país quiénes son los que están comunicando las cosas, y también meternos un poquito en el proceso de ir a encontrarnos con estas personas que de pronto están haciendo la movilización y preguntarles, ¿no? Y yo por lo menos lo hice un día de irme a la marcha, y no solamente ir y quedarme un ratico y mirar y chévere, sino que también me quedé al proceso en el cual hubo la confrontación entre lo que llaman vándalos y el SMAT, y ver el por qué ocurrió la confrontación y qué generó la chispa de la confrontación. Y entonces eso lo estoy llevando a un escrito y lo estoy narrando y lo estoy construyendo en un escrito, pero para poderlo hacer yo no pude fijarme en lo que se veía en medio, sino que yo tuve que ir hasta allá. Y esa es la parte fuerte de escribir de este tiempo para la posteridad, y es que uno tiene que meterse en el camino, realmente, untarse los zapatos de barro para ir a caminar y conocer cómo es que es la selva. David, muchísimas gracias. De verdad que eso que tú acabas de decir es muy importante para todos los estudiantes. Cuando uno está haciendo la construcción de un artículo para una revista indexada, pues lo que a uno le toca hacer es investigar, ir a la fuente, ir allá, mirar qué es lo que está ocurriendo para poder escribir y para poder documentar y sustentar, y para que cuando uno mande el artículo a la revista indexada, pues tenga un fundamento muy académico para que sea válido. Eso que tú acabas de decir es muy importante. Hay que llegar a la fuente que es. Yo quiero compartirles una frase de Marta Nussbaum, la tengo acá porque la habíamos inclusive trabajado en alguna de las secciones en la universidad, y mire esto tan interesante y cómo se aplica a este momento. Y dice Marta Nussbaum: estamos en medio de una crisis mundial. No me refiero a la crisis económica, tampoco a la crisis generada por el terrorismo internacional. Me refiero a una crisis que pasa desapercibida, una crisis que probablemente sea en el largo plazo incluso más perjudicial para el futuro de la democracia. Una crisis mundial de educación. O sea, es increíble la forma como Marta Nussbaum nos lleva a reflexionar cosas que están ahorita pasando y que uno dice, pues es lo que estamos viviendo. Hay una crisis de educación, hay una crisis de valores, y yo le agregaría acá otra, una crisis de amor por el arte. Bueno, y también quería darles una frase de Herman Melville, que lo trató ahorita en una pregunta, David,
y es que él dice, es mejor fracasar en la originalidad que tener éxito en la imitación. Bueno, nosotros cerramos acá esta tertulia contándole a todos los estudiantes que venimos generando como una movilidad en todos para que escriban en narrativa, en crónica, en poesía, en texto, en artículo, o para que escriban también en arte, porque es que el arte también se escribe, así sea cantado. David también canta y ahorita antes de empezar la tertulia hablábamos y yo le decía a David, David, pues me contó por ahí un pajarito que a usted le encanta el vallenato. Ah, pues entonces estamos compartiendo una afinidad muy grande porque a mí me fascina el vallenato. El vallenato tiene una narrativa de culturas increíble. Inclusive Gabriel García Márquez en una entrevista lo dijo. 100 años de soledad es un vallenato de 400 páginas. Entonces, cuando uno empieza a indagar y a buscar el porqué de la música, de la danza, de la cultura, del baile, del teatro, de la pintura, pues ve que detrás de esto hay unas narrativas increíblemente hermosas. Por eso, durante estos días hemos estado motivando a que hagamos resistencia. Pero la resistencia no es parando y dejando de recibir clases, ¿no? La resistencia también es escribiendo y buscando y leyendo y analizando y haciendo ese ejercicio propio, ¿cierto? Yo sé que a veces es complicado escribir, pero yo me he dado el tiempo, David, de en esta pandemia escribir y me he dado cuenta que donde todos escribiéramos, de verdad que tendríamos mínimo los escritos. Lo que pasa es que no nos damos la oportunidad y somos inseguros. Pero ahorita lo que nosotros queremos con todas estas situaciones que estamos viviendo, de falta de esperanza, de falta de confianza, de tanto dolor, porque es que la pandemia ha generado muchos dolores en la humanidad y fuera de esto llega todo lo de lo público y lo que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal. Qué bueno que con nuestros estudiantes nosotros podamos hacer un ejercicio de escribirle a Colombia, qué es lo que nosotros le queremos decir a Colombia, qué es lo que nosotros queremos que sientan allá, que nosotros estamos sintiendo, y eso lo podemos hacer de diferentes formas. Nosotros podemos ver que se puede escribir desde las diferentes áreas, cómo está afectando toda esta pandemia, toda esta situación de orden público, el medio ambiente, las finanzas, la cultura, la política, lo social, lo económico, lo educativo. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo. Les va a llegar el informativo 155 para que ustedes se motiven en este último mes de este segundo periodo a escribir. Escribamos esta historia. Y David empezó diciendo algo muy importante. Hay que escribir todo, porque cuando uno escribe todo, la historia viene y se escribe en cronología. No vamos a escribir lo bueno, no vamos a escribir lo malo, vamos a escribir todo. Y muchos tendrán una capacidad argumentativa muy impresionante para captar la atención del lector. Otros lo harán por medio de poesía, por medio de canto, por medio del dibujo, y eso es lo que nosotros queremos hacer en todas estas 4 semanas que nos faltan para finalizar el periodo. Movilizarlos a todos ustedes, también a los papás si quieren, pero que por favor lo que cada uno mande es la producción de cada uno, no cómo lo vio el otro y no cómo lo escribió el otro. Esa es la invitación para todos. Vamos a escribir, y porque escribir también es resistir. De verdad, David, que fue una tertulia larga, pero muy interesante. Saber cómo empezó esa inquietud tuya por escribir, por narrar los hechos, los lugares, los tiempos. Eso es muy importante porque nosotros tenemos en nuestro colegio muchos estudiantes que son escritores en potencia. Y todos, cuando vamos a la universidad, nos toca escribir. En el pregrado, una tesis. En la especialización, una tesis. En la maestría, una tesis. En el doctorado, una tesis. ¿Y cómo se escribe eso? Con la experiencia personal y con la narrativa de cada uno, basados y fundamentados en una investigación personal
que la pueden ir haciendo ustedes ahorita, desde transición, desde primero, desde tercero, desde quinto, que vayan escribiendo la autobiografía, porque es que la autobiografía le da a uno muchos elementos para descubrir todo el potencial que tiene uno como escritor. Yo he hecho ese ejercicio y de verdad que es muy, pero muy interesante. David, muchísimas gracias por este espacio tan bonito de conversación. Gracias a Gloria Carmenza y a la profesora Alexa. Gracias a Juanita, a Daniel, a Isabela, a Camila, a Salomé, por este espacio tan enriquecedor que no es más que un encuentro de palabras, un encuentro de narrativa. Muchas gracias a todos y esperamos pues que esta tertulia les sirva para descubrir esos escritores que hay detrás de cada uno. Bueno, muchas gracias y un feliz resto de día. Gracias a ustedes, a todos por estar aquí. Gracias a la profe Alexa por la invitación.